Muy bien, entonces vamos a continuar con esta serie que tenemos de los verbos y sus patrones, ¿ok? Los patrones, ¿qué viene después de un verbo? La semana pasada estuvimos viendo algunos detalles en cuanto a los verbos, pero vamos a seguir con una pregunta. La pregunta que les he hecho a algunos de ustedes es: ¿se puede tener un verbo como objeto de otro verbo? Y es justamente lo que vamos a ver ahora. En general vamos a notar que los verbos sí se pueden usar como objeto de otro verbo. Es decir, por ejemplo, si yo digo yo quiero bailar, I want to dance. I want to dance. I want, yo quiero. ¿Qué quiero? To dance, bailar. Entonces la acción es el objeto de mi querer. Yo quiero hacer esto. Básicamente es de lo que se trata la lección. Vamos a ver qué formas de verbo se pueden usar después de otro verbo como objeto del mismo. Y qué variantes hay, ¿ok? Entonces, vamos a empezar diciendo que el verbo, the verb, can be, verbs can be the object of another verb, ¿ok? Entonces, los verbos pueden ser objeto de otros verbos, ¿ok? Ahora, para que esto ocurra, la mayoría de las veces podemos usar los verbos que llamamos infinitive. Infinitive. ¿Okay? Un verbo infinitivo, o infinitive verb, es un verbo que no tiene conjugación. Por ejemplo, en español tenemos los verbos que terminan en ar, er, ir. Ar, er, ir. Los voy a escribir aquí por el lado derecho. Ar, er, ir. Esas tres terminaciones implica que la acción no está asociada con una persona, no está conjugada. Si yo digo trabajar, yo trabajar, nadie dice yo trabajar en su sano juicio. Si yo digo yo trabajar es porque soy un gringo y no tengo conocimiento específico del idioma español. Pero en general, nadie dice tú trabajar, él trabajar, nosotros trabajar, vosotros trabajáis. Trabajar, no, simple y sencillamente no se hace, ¿no? La razón por la que existe el verbo infinitivo es porque ese normalmente va a ir después de otro verbo y va a depender del mismo. Entonces, el infinitivo en inglés no es una terminación, sino que es una combinación de dos formas. Una de ellas es el to, que es una preposición, y enseguida lo que llamamos el verbo base. Por ejemplo, el verbo trabajar, voy a ponerlo aquí a la derecha, trabajar, sería en inglés to work. El verbo correr sería to run. El verbo morir sería to die. Entonces el to de aquí es el ar, er, ir de acá, ¿ok? Si se fijan aquí se repitió en los tres casos el to. Acá pues fue una forma, una terminación del verbo. Entonces eso es de lo que se trata. Un verbo como estos es un verbo que llamamos infinitivo. No está conjugado, sino que está simplemente asociado a otra acción. Por ejemplo, querer comer, yo quiero comer, I want to eat. Necesito pagar mi renta, I need to pay my rent, etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones van a aparecer aquí. Acuérdense, esta forma de verbo se llama infinitivo. Es una de las dos que vamos a estar usando el día de hoy, ¿ok? Entonces, voy a dejar eso ahí, unos segundos, puedes pausarlo. Okay. Entonces, lo siguiente aquí es, la otra forma de verbo que vamos a utilizar se llama gerund o gerund. Algunos pronuncian la tónica en E, gerund, en la U, perdón, y otros en la E, gerund. Es lo mismo, puede ser que en una zona lo pronuncien de una manera, en otra de otra. Pero, ¿qué es un gerund? Bueno, gerund es cualquier verbo que no se traduzca, que termina en ing primero. Es la terminación del ing. Un verbo que termina en ing. Por ejemplo, working, dancing, playing, drinking, etc. Pero esa terminación de ing no se traduce normalmente como el ando-endo. Típicamente decimos working significa trabajando, dancing significa bailando, driving significa conduciendo y así sucesivamente.
Pero no en este caso. Cuando decimos gerund, nos referimos al verbo, sí, que termina en ing, pero que no se traduce por ando, endo. Por ejemplo, si yo digo que I like dancing. I like dancing. Me gusta bailar o me gusta el baile. Es una de dos. Entonces, ¿por qué este de aquí no se puede traducir como un ando endo? No digo me gusta bailando, no tiene sentido. Entonces, este de aquí ahora significa bailar o el baile, porque actúa más como un noun o sustantivo, ¿ok? El sustantivo, acuérdense que es el nombre de una acción o el nombre de un objeto, el nombre de una cosa, el nombre de una persona, el nombre con el que definimos a algo. No es el verbo que se traduce por ando, endo, aunque es el ing, tiene estas dos funciones distintas. Primero está la acción de que se está haciendo en el instante, que se está haciendo en el momento. Yo estoy trabajando, yo estoy corriendo. Sería I am working, I am dancing, I am playing. Pero en ese caso al verbo ing se le conoce con el nombre de present participle. No lo voy a escribir, nada más te lo voy a dejar en pantalla. Present participle es cuando el verbo sí se traduce por ing, pero en este caso no se está traduciendo por ing. Si te fijas aquí es un bailar, igual que el anterior, o puede ser el baile. Por ejemplo, swimming, si yo digo, she loves swimming. She loves swimming. She, en colores, she loves swimming. En este caso, esta palabra swimming, no podemos decir ella ama nadando, porque tendría que estar nadando para poder amar, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que significa swimming? A ella le encanta o ella ama nadar. Entonces, esta palabra de aquí significa nadar, o bien también significa la natación, porque ¿cuál es el nombre de esta acción? Nadar. Pues la natación. Ese es un sustantivo, recuerda, es un noun, el nombre de la acción. Entonces, esa es la razón por la que hacemos esto. Generalmente vamos a tener los verbos que llamamos gerundio o infinitivo después de otro verbo. ¿Ok? En este caso van a ser el objeto del verbo. Entonces, ya para terminar, vamos a revisar esta parte de aquí. Hay verbos, la mayoría de los verbos, algunos verbos mejor dicho, pueden comunicarse, usar los dos. Por ejemplo, el verbo like, el verbo love, el verbo hate, el verbo enjoy, el verbo dislike, que sería el opuesto de like, etc. Estos, por ejemplo, pueden usar ambos. Yo digo, I like to dance, o puedo decir I like dancing, sin que el significado de la oración se altere. Me gusta bailar, me gusta el baile. I love playing soccer. Perdón, primero es to play. I love to play soccer. Me gusta jugar soccer. I love playing soccer. Y me gusta jugar soccer o el juego de soccer. She hates to do homework. Ella odia hacer to do homework, tarea. Ella odia hacer tarea. She hates to do homework. She hates doing homework. En muchos casos es más común usar el ing, pero no necesariamente es ni mejor ni peor, simplemente suena un poco más dominguero decir to, ¿ok? We dislike to eat, onion. We dislike to eat onion, we dislike eating onion. We dislike to eat onion, we dislike eating onion. Y con eso prácticamente estamos cerrando esto, ¿ok? Entonces tenemos I like, I love, like, love, hate, and dislike. Todos estos verbos
pueden ser utilizados, así como algunos otros, pueden ser usados con o tienen digamos, la capacidad de juntarse con un infinitivo, infinitive, o bien con un gerund, ¿ok? Con un gerund o gerund. Y eso es la primera parte.